Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, es la primera parte. Ese por tanto está haciendo una conexión con algo que viene atrás, ¿cierto? Es, por ejemplo, si yo digo, tengo mucha hambre, entonces por lo tanto voy a ir a comer algo, ¿cierto? Entonces es algo que puede estar conectando con el pasaje que está atrás. Y conocemos ese pasaje muy bien. Yo sé que es el pasaje favorito de Rosario, ¿cierto? Sabemos que es un pasaje muy bonito, desde los versículos 2, del versículo 1 al 11, especialmente del versículo 5, y lo podemos leer. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, ¿sí ve? Está haciendo una conexión, está contando algo de lo que Jesús hizo, que es nuestro ejemplo real de lo que nosotros debemos seguir. Es un ejemplo por excelencia. Él fue obediente ¿hasta qué punto? Hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cierto? Él cumplió un proceso. De hecho, en esta temporada es cuando se celebra el nacimiento de Jesús. Sabemos que no nació en esta temporada, pero es un tiempo bueno para nosotros pensar y meditar. Realmente Jesús vino a la tierra con un propósito. Bien, ahora Pablo está hablando a los filipenses en esta porción y está siendo muy claro. Sabemos que los filipenses tenían una buena conducta en cuanto a la palabra de Dios. Ellos eran unos oidores muy buenos, ¿sí? Y no solamente oidores, sino también ellos obedecían. Ellos obedecían la palabra de Dios. Por eso Pablo les está diciendo allí, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿cierto? Ellos son creyentes ejemplares. Tenían un oficio continuo. ¿Cuál era ese? Siempre eran obedientes. ¿Somos obedientes todo el tiempo o no? ¿Será que no? Les voy a ayudar a analizar algo y usted no tiene que decir, a nadie le voy a preguntar si es obediente o no. Usted mismo va a cuestionarse. Pero les voy a poner en una situación. Digamos que usted está trabajando, ¿qué le digo yo? A ver, está trabajando, conduciendo un vehículo, ¿sí? Su patrón le dice, vas a manejar este taxi o este camión o este vehículo y vas a tener una ruta diaria para que puedas producir lo que realmente yo necesito, ¿cierto? El patrón siempre está llamándole, siempre está pendiente, vive acá en Busa o está por ahí dando vueltas, entonces usted sabe que el patrón lo va a ver en cualquier momento, ¿cierto? Pero resulta que un día el patrón le dice, no, yo esta semana no voy a estar acá en Busa, me tengo que ir del país y por favor trabaje juicioso esta semana. Como el patrón no está, entonces usted tiene un carro muy bonito a la disposición, dice, como mi patrón no está, ¿qué de malo tiene yo ir a darme un Rolls, ¿cierto? Me voy a dar una vuelta, voy a llevar a mi familia, vamos a aprovechar a hacer un paseo, ¿cierto? Porque él no está en la ciudad, no se está dando cuenta, no importa, con tal que yo le consiga el producido que él necesita, es suficiente, ¿cierto? No lo miremos con un carro, miremoslo, tal vez estamos trabajando, pintando, ¿cierto? Apenas llega el patrón, el rodillo empieza a echar humo, ¿cierto? Y pintura, y empezamos a trabajar y corriendo por acá y barriendo y limpiando. Apenas se va el patrón, descansamos. Ya nos duele la cintura, nos duele las piernas, nos duele los brazos, me voy a sentar un momentico, ¿qué de malo tiene? Voy a la tienda, ya vengo, no se demora nada, ay, me entró un mensaje, vamos a mirar el mensaje
mensaje que entró y ahí se nos va yendo el tiempo, ¿cierto? Generalmente somos buenos para obedecer mientras nos está mirando el patrón, ¿cierto? Ahora pensémoslo ya en nosotros. Tal vez usted se ha identificado con algún ejemplo de esto, y puede tener muchos más, ¿cierto? Pensemos ahora en la iglesia. Bueno, vamos a ver, el pastor no se encuentra, preciso y no está, ¿cierto? Y ahí la esposa del pastor también se fue. Aprovechemos. Pero está Cristina, no podemos hablar mucho, ¿cierto? Pero podemos pensar, como el pastor no está, entonces vamos a hacer lo que queramos. No está, no nos va a jalar las orejas, ¿cierto? No importa, nadie le va a comentar lo que yo hice o lo que no hice, ¿verdad? Pero estos creyentes no pensaban así. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Dice, como siempre habéis obedecido. Estos creyentes eran obedientes a la palabra de Dios. Dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo no estaba, esos creyentes eran muy juiciosos. Si el pastor no está, ¿cómo vamos a hacer? Muy juiciosos. Si el papá en la casa no está, ni la mamá, ¿cómo vamos a hacer? Hay que pensar que los niños no están, ¿no? Vamos a ser muy juiciosos, ¿cierto? No importa. Tal vez usted recuerda cuando en alguna ocasión su mamá decía, bueno, me voy a trabajar, por favor, Carlitos va a barrer, Anita va a recoger los zapatos y Rosita va a lavar la loza, ¿cierto? Y se ponía uno ¿a qué? A jugar. Bueno, eso era en mi casa, yo no sé si en su casa pasaba eso. Nos poníamos a jugar. Eran las 11, almorzábamos a la hora que queríamos, no éramos juiciosos para comer, de a poquito, ¿cierto? Cuando llegaban las 4 de la tarde, ¿qué era lo que me tocaba hacer? Vamos a hacer el oficio. Y llegaba mi mamá y todavía el piso estaba recién trapeado, ¿sí? ¿Qué pasaba? No éramos juiciosos mientras ellos no estaban. Y qué bueno es poder ser uno juicioso aunque no nos estén mirando. No necesitamos un policía todo el tiempo, eso es un dicho que dicen las mamás, ¿no? Usted necesita un policía todo el tiempo ahí, ¿cierto? Pero estos cristianos no eran desobedientes, eran muy obedientes. Ahora, ¿en qué estaban ocupados ellos? Según el versículo 12, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, ¿cierto? Ellos estaban ocupados en esa salvación. Vamos a mirar un versículo, se me había pasado. ¿Quién tiene Primera de Samuel 15:22? Hermano Germán. Complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor de los sacrificios y el prestar atención de la grosura de los carneros. Perfecto, disculpe que les hablé de la segunda parte del versículo, ya continuamos con esa parte, pero en este pasaje de Primera de Samuel, creo que todos conocemos la historia, ¿cierto? Cuando Dios le dio una orden a Saúl para que él fuera y peleara contra Amalek. ¿Y qué le dijo Dios? Acabe con todo, ¿cierto? Acabaron con todo, luego llega del mandato que Dios le dio, ¿cierto? Llega Samuel y le dice, ¿hiciste todo? Sí, yo lo hice todo. Pero bueno, ¿y qué es eso que yo escucho? Todas esas vacas y todas esas ovejas por allá, ¿qué es lo que yo escucho? No, pues fue que me encontré algo muy bonito por allá, yo escogí lo mejor de ellos, de ese botín, pero es con un buen propósito, lo vamos a ofrecer a Dios, es para hacer sacrificios para Dios. Eso es bonito, ¿cierto? Suena bonito, ¿cierto? Pero ¿es lo correcto? Dios no se complace de esos sacrificios. Él no se complace de las cosas que nosotros decimos que son buenas cuando estamos yendo en contra de su palabra, de lo que Él está diciendo. Entonces, Dios no se complace por una buena actitud o quizá por un comportamiento evangélico. A veces nosotros adoptamos, ¿no? Hermanito, que Dios le bendiga, ¿cierto? Pero salimos de la iglesia y
nos olvidamos del hermanito, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de la bendición. Y a los 8 días retomamos el mismo vocabulario y aprendemos un vocabulario evangélico, aprendemos un dialecto que tal vez todo el mundo hoy en día lo usa, ¿cierto? Tal vez alguien cuando no le quiere dejar vender algo en el bus, que Dios le bendiga, y se van todos bravos, ¿cierto? Y a veces es fácil nosotros también tener un vocabulario evangélico, ¿cierto? ¿Dios se complace de eso? No, Dios se complace de lo que realmente nosotros vamos a hacer. Por eso pasa allí a este segundo parte y dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? O sea que la salvación se pierde. Tengo que estar pendiente y cuidarla porque de pronto Dios me la quita. ¿Sí? ¿Será que eso es lo que dice? Vamos a mirar qué dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Qué versículo tan bonito, ¿no? Allí este versículo nos está diciendo que la salvación no depende de mí, no es lo que yo haga o deje de hacer. Dios decide salvarme porque me amó, Él me salvó. Entonces, lo que yo haga no va a hacer que esa salvación Dios me la quite. No entiendo por qué podemos pensar, o de pronto personas pueden llegar a pensar que la salvación se pierde. ¿Para qué Dios hizo tanto trabajo? ¿Para qué envió a su Hijo? ¿Para qué ese Hijo dio un ejemplo tan perfecto? ¿Para qué murió, derramó su sangre, fue sacrificado, burlado, todo lo que pasó, fue sepultado, resucitó al tercer día, ¿qué más? Ascendió al cielo, hizo tantos milagros, pero si tú la embarras en una cosita, de nada sirve todo lo que Jesús hizo. Eso es lo que estamos diciendo si hablamos de que la salvación se pierde. No depende de nosotros, eso es lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Es por la gracia de Dios, no es por obras. Si fuera por obras, entonces habría personas que tal vez dirían, no, yo me la gané porque yo tengo más dinero. Hace unos días decíamos, yo les hacía una pregunta, si tú fueras el dueño de todo el dinero que existe en el mundo, imagina, todos los yates, los aviones, las esmeraldas, el oro, la plata, el petróleo, que eso es imposible, pero si tú fueras el dueño, ¿eso te alcanzaría para comprar la salvación? Para nada. No puedes comprar la salvación, porque la salvación Dios es el que nos la da gratuitamente. Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Entonces no podemos pensar que la salvación se está perdiendo. Pero entonces, ¿por qué dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? ¿Qué dice 2 Timoteo 1:12? Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo estoy haciendo creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Perfecto. Estamos seguros, ¿cierto? Filipenses 1:6 también dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿cierto? Él la va a perfeccionar. Si volvemos a mirar esos versículos que leímos antes, del versículo 5 en adelante hasta el versículo 11, vemos el proceso que Jesús tuvo. Él fue obediente, Él se humilló, fue tentado, pero sin pecado, ¿cierto? Fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, pero sin pecado. Él cumplió su ministerio al pie de la letra. Juan 17:4, ¿alguien lo tiene? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado ahora que me dice que hiciese. Perfecto. Miren lo que Jesús hizo. Él cumplió. Ese ministerio estuvo completo. Toda la obra que Dios le dio para que hiciese, Él la hizo. Y fue completo. Entonces, por eso está haciendo esa conexión, por tanto. Y más adelante dice, ocupaos. Nosotros debemos también tener el mismo esmero que Jesús tuvo, esa misma obediencia en nuestra vida. Si yo digo que soy hijo de Dios, debo trabajar para lo que soy. Si yo en este momento cojo una máquina de coser, la pongo acá y le digo a alguno de ustedes que nunca ha cogido una máquina, venga, hágame por favor un bolsito acá, ¿podría hacerlo? O si de pronto el hermano que tiene experiencia con
esposos de abrir, cómo estudiar, cómo mirar, qué debe tener en cuenta. Y él me dice, Carlitos, yo no puedo ir, vaya usted haga eso. ¿Será que yo puedo? Yo no puedo hacerlo, no tengo la idea. Cada uno de nosotros sabemos hacer cosas que otros no saben hacer. Y usted va a trabajar, se va a ocupar en su oficio. Si yo soy hijo de Dios, si yo soy salvo, ocúpese en la salvación. Ocúpese en vivir para Dios. Ocúpese en obedecer para el que lo llamó, ¿cierto? Eso es lo que nosotros debemos hacer, ocuparnos todo el tiempo. Pero ¿será solamente ocuparnos los domingos de 10 a 12 del día? O todo el tiempo, las 24 horas, los 7 días a la semana, todos los días del mes, todos los años, todo el tiempo. No debemos. Por eso Pablo les está diciendo ocupados. Es algo que debe hacerse todo el tiempo. ¿Y de qué manera nos debemos ocupar? Según ese versículo. Dice, con temor y temblor. No con miedo, con reverencia, con respeto. En el momento que nosotros conocemos a un Dios santo, que Él abomina el pecado, que Él lo desecha por completo, entonces nosotros vamos a poder también conocer qué es lo que Él quiere. Bien, también tenemos allí en el versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que hace la obra? Dios. Nosotros le damos gracias a Dios por todo lo que Él hace, ¿cierto? ¿Cómo estábamos nosotros antes de conocer a Cristo Jesús? Muertos. Si usted va a un velorio, veas el féretro allí y se pone a hacerle cosquillas, ¿qué va a hacer el muerto? Puede pellizcarlo, ¿qué va a hacer el muerto? Usted le habla, ¿qué va a hacer él? Así estábamos nosotros, muertos. Entonces no nos podemos atribuir nada. Dice, porque Dios es el que en vosotros, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Él produce todo. Él hace que nosotros estemos acá. Él nos ha traído acá. Y Él nos da la fortaleza y nos da la victoria para que nosotros sigamos adelante. Pero mira lo que dice, mi relación íntima a diario con Dios me fortalecerá para llevar la salvación hasta las últimas consecuencias. Yo solo no puedo, por más salvo que sea. Si yo digo, no, yo ya soy salvo, soy hijo de Dios y ahora en adelante voy a hacer lo que yo quiera y voy a actuar como yo quiera. Eso no es posible. Necesitamos tener una relación íntima con Dios, estar conectados todo el tiempo, orando a Él. Mire lo que dice Efesios 2:10. ¿Alguien lo tiene? Efesios 2:10. Pero Efesios 2:10. ¿A quién le correspondió el papelito? De Efesios 2:10. Léalo, hermano. Porque somos escrituras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas cosas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Perfecto. Somos hechura de Él, ¿cierto? ¿Y cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestro deber? Andar en esas obras que Él preparó de antemano. Debemos caminar en ese camino que Él nos dio. Es nuestra responsabilidad hacerlo. A veces queremos que Dios solo nos dé, pero que no nos mande. En alguna ocasión puse un ejemplo. Imagínense que usted es una persona que usted es un mendigo. No tiene ni dónde dormir, ¿cierto? Nada. Usted está allí en un andén, sentado, aguantando mucho frío, tiene hambre, su ropa está sucia, usted está muy sucio también, ¿cierto? Pero llega un hombre bien vestido, su buen carro, y le dice, hombre, párate de allí, yo quiero que vayas a vivir a mi casa. Bueno,
no se va a poner bravo, ¿cierto? Uno se para, se va a la casa, estamos allí en la casa, esa casa es muy bonita, tiene de todo, dice, bueno, este va a ser tu cuarto, el cuarto tiene todo lo que usted o lo que uno puede desear que tenga, pero antes de todo te vas a pegar un duchazo, te vas a bañar, vas a ponerte ropa nueva, aquí hay comida, la que quieras. ¿Estarían bravos o contentos lo que vamos a hacer? Vamos bien, ¿cierto? Felices. Pero ¿qué pasa cuando el señor, el amo o este hombre le dice, bueno, aquí tú vas a cumplir algunas funciones, tienes unas responsabilidades, ¿cierto? Ahí es donde empieza la cosa dura. Y si no estoy acostumbrado a ser obediente, a someterme a lo que otras personas digan, allí va a llegar lo difícil. ¿Por qué? Porque eso pasa a veces. Queremos que Dios nos salve, pero no queremos obedecerle. Queremos que Él nos dé la salvación, nos libre del pecado y la muerte, pero la vida la vivo como yo quiero y ya, ¿sí? Me aparto, hago lo que yo quiero. Entonces debemos tener en cuenta, somos hechura suya. Versículo 14 de Filipenses 2 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Un versículo duro, ¿cierto? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Esto es una responsabilidad que nosotros tenemos diariamente y también debe ser una conducta. ¿Ustedes han visto o han escuchado a alguna persona refunfuñona? ¿Conocen ese término? ¿Sí? Hasta yo era, ¿cierto? ¿Sí? Carlitos, por favor, vaya a lavar a los... pero ¿por qué yo otra vez? ¿Por qué no va mi hermana? Y uno hablaba pasito, ¿no? Porque ¿qué pasaba si uno hablaba duro? Le pegaban y lo mandaban a hacer más oficio. Y uno era lavando la loza, pero es que siempre yo, desorejaba uno los pocillos, se le caía el plato, la mamá llegaba brava, ¿sí? Y refunfuñando todo el tiempo. Lo mandaban o no lo mandaban, pero otra vez yo. Existía algo que uno hacía esto, fruncir los hombros. No sé quién se inventó eso, pero eso es de muy mal aspecto, ¿sí? Eso es horrible. Y creo que a las mamás eso les da mucha cólera, que uno haga esto, ¿sí? Y eso era una muenda fija, eso era preciso que la mamá lo castigaba a uno. ¿Por qué? Porque es horrible cuando una persona está haciendo las cosas y toca, como quien dice, a los empujones, obligarlo, y siempre está haciendo las cosas con desagrado. Nosotros como creyentes podemos caer en esta conducta, hacer todo refunfuñando, hacer todo. Criticamos a los niños porque hacen esto, pero nadie nos puede decir nada porque decimos, ay, hoy domingo, ir a la iglesia, pereza, vámonos de paseo. O no podemos hacer esto porque leer la Biblia, ¿sí? O sea, cuando es una constante, me refiero a eso, ¿cierto? Me refiero a eso cuando se vuelve una constante. No, pero es que orar otra vez. Yo ya oré esta mañana antes del desayuno, ya le dije a Dios que gracias y ya con eso tengo hoy. Y todo el tiempo estamos refunfuñando. Y es muy aburridor estar con una persona cuando se está quejando todo el tiempo. Cuando todo es duro. ¿Cómo estás, hermano? No, muy triste. Imagínense que esta mañana abrí la nevera y eso parecía los servicios públicos, solo luz y agua y no hay más y no tengo y estoy... Hermano, pero gracias a Dios estás bien. No, qué bien, estoy muy mal, ¿sí? Entonces eso pasa, eso suele pasar y nosotros a veces podemos tener esta costumbre también. 1 Corintios 10:10. ¿Alguien lo tiene? Al que yo le digo. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Perfecto. Entonces, están refiriéndose al pueblo de Israel, ¿no? Cuando ellos murmuraban. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan esas historias cuando recién veían un milagro grande, se quedaban sin comida y estaban diciendo, Moisés, tú nos trajiste aquí a que muramos, mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto, que allá sí teníamos buena comida y teníamos
carne y nos tocaba trabajar duro, pero ahí teníamos la seguridad. En cambio usted aquí nos trajo a que aguantar hambre. Y Dios era el que los estaba cuidando, Dios era el proveedor, los había librado, tenía un propósito. Entonces ellos murmuraban, ¿y qué pasaba? Perecían, porque Dios los estaba castigando, ¿cierto? Juan capítulo 8, versículos 12 y 13, ¿quién le correspondió? Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Perfecto. Eso era lo que hacían muchos contra Jesús, ¿no? Murmuraban aún del mismo Jesús. Lo estaban criticando y le estaban diciendo, no, él no es el Hijo de Dios, y siempre estaban ahí. Y Dios conocía el pensamiento de ellos. En muchas ocasiones ellos eran confrontados literalmente por Jesús, ¿cierto? Por estar siempre haciendo las cosas sin murmurando, estaban siempre murmurando. Entonces es una exhortación que Pablo le está diciendo allí a los filipenses: hacer todo sin murmuraciones, ¿cierto? El versículo 15 de Filipenses 2 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros somos unos portadores de la fe, ¿sí? Somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Hemos sido salvos? Estamos seguros de una salvación que no merecemos, ¿cierto? Somos portadores de esa fe. ¿Cuál es nuestro resultado? ¿O qué puede ver la gente? La gente sí puede ver que yo soy hijo de Dios. La gente puede darse cuenta que yo estoy obedeciendo a Dios, literalmente. Nosotros somos luz. ¿Qué dice Mateo 5:14? ¿A quién le correspondió? Hermana Lilia. Mateo 5:14 dice: Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Perfecto. ¿Cómo somos nosotros entonces? Somos la luz del mundo. ¿La luz qué hace? Nos da claridad, ¿cierto? Estamos aquí de día, pero yo sé que si apagamos la luz y les pongo a leer un versículo, va a ser mucha dificultad, ¿cierto? Ahora imagínense en la noche, usted salir a buscar algo urgente en su casa y todo apagado, todo oscuro. Te vas a estrellar, te vas a ir rodando por las escaleras, te vas a golpear, porque la luz nos ilumina, nos alumbra. Y si soy hijo de Dios, soy luz, ¿cierto? Las personas deben ver en nosotros una diferencia. Efesios 5:8. ¿A quién le correspondió? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois la luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Perfecto. Andad como hijos de luz, ¿cierto? En otro tiempo erais tinieblas. Somos cristianos y a veces se nos olvida que ya somos luz y seguimos andando como éramos antes. Nos gusta esa vida antigua. Siempre estamos recayendo. Entonces, miremos las instrucciones que Pablo le dice allí, ¿no? Obediencia, habíamos hablado, ¿cierto?, de la obediencia. Ocuparse en vuestra salvación, ya lo hablamos, ¿cierto? Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Y aquí que seamos luz. Debemos ser una luz. La palabra irreprensible, como dice allí, para que seáis irreprensibles, es libre de culpa o falta. Una persona irreprensible es alguien que uno lo mira y aparentemente no tiene nada de qué señalarlo o acusarlo. No que sea santo, no, él va a hacer cosas malas, claro, es pecador. Pero cuando uno se da cuenta que él comete una falta, él de una manera como tan sabia, él pide perdón, se excusa y hace lo que tiene que hacer, ¿cierto? Y creo que eso se puede ver. He conocido personas y conozco personas que uno dice, oye, este hermano es irreprensible, pero eso lo sabe cada uno y Dios, porque en algún lado podemos fingir
Pero cuando estamos solos, absolutamente solos, cuando nuestro pensamiento solo lo sé yo y Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es mi actitud? ¿Soy irreprensible? Sencillo significa que no es mezclado, ¿sí? Se está teniendo la idea de un vino, cuando un vino podía ser mezclado con agua, lo rebajaban con agua. Sencillo es cuando no está mezclado con nada. Nosotros debemos ser sencillos, es un llamado, irreprensibles y sencillos. Debemos tener realmente en la mente que debemos comportarnos como Dios realmente quiere. Bien, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Por acá tengo un audio, vamos a ver si lo podemos escuchar. Solo se lo arrimo al micrófono, creo que va a sonar 2 veces. Si usted ya lo escuchó, lo va a entender muy bien, espero que se pueda escuchar bien. Porque son todas distintas, siempre la voy a querer. Familia es papá y mamá, o 2 mamás, o 2 papás, abuelos, tíos, primos y amigos, es el amor lo que importa acá. Familia es papá y mamá, o 2 mamás, o 2 papás, abuelos, tíos, primos y amigos, es el amor lo que importa acá. Si ustedes ven el video, es un jardín infantil. Hay muchos niños cantando esta canción. ¿Qué opinan de eso? Eso se permite ya, ¿no?, en todo el mundo. Dice, familia es papá y mamá, o 2 papás o 2 mamás, ¿sí? Lo que más importa es el amor, es lo más importante. Miren lo que dice el versículo, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Ese es el mundo en el que estamos. Y estamos solo hablando de un aspecto. Hoy en día vemos tantos jovencitos que están consumiendo vicio, su conducta es terrible. ¿Y qué es lo que dice el ser humano? No, eso está bien, déjenlos. Ay, se ven tan bonitos, ¿sí? Ya la gente pasan 2 hombres cogidos de la mano, 2 mujeres. Eso va a ser tan común en un tiempo acá en nuestra ciudad. En muchos países tengo entendido que eso es muy normal. Acá ya me preocupa ver tanto libertinaje en ese aspecto. Y solo estamos hablando de un aspecto, ¿cierto? El temor de Dios se ha apartado. Aún el respeto a los adultos. Solo recuerdo cuando los padres, o que uno era niño, algún adulto le decía a uno, papito, bájese de ahí, niño. ¿Uno qué hacía? Sí, señor. Y se bajaba uno rápidamente y corría a buscar a la mamá, ¿sí? Y uno no le decía nada porque sabía que, ¿sí? Pero vaya, dígale hoy eso a un niño. No estoy generalizando. A un niño en la calle que esté haciendo algo indebido, ¿qué es lo que te contesta? Cosas que ni te imaginas, ¿sí? A veces uno ya los ve haciendo cosas y uno prefiere quedarse callado. Porque ese es el mundo en el que estamos, ¿cierto? Hay trampas, hay malos negocios, vemos secuestros, extorsiones, sobornos en la misma autoridad, en todo lado. Y ya nos estamos acostumbrando a eso y pensamos que eso es muy normal y debemos aceptarlo, que todo va cambiando y debemos adaptarnos a este mundo. ¿Es verdad? Somos luz, debemos marcar una diferencia. Debemos hacer lo que Dios nos dice, no lo que el mundo nos dice, ¿verdad? Bien, tenemos en el versículo 16, dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Cómo podemos lograr una conducta como estas? ¿Por nuestras fuerzas? Dice, asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. Por acá tengo una linterna
Esta linterna son recargables, ¿no? La dejé descargar y ahí sí ya no se quería descargar. Se descargan con mucha facilidad. Desde anoche la dejé prendida y ahorita todavía tenía un poquito de luz, ¿cierto? La necesito sin energía. No tiene energía. Bueno, me hizo quedar mal porque alumbra un poquito, ¿cierto? Aquí se alumbra, anoche no me quería servir. Bien, para que esa linterna funcione con toda su luz, ¿sí? Sí se puede ver mejor, ¿no? Debe estar conectada aquí, a una fuente de energía, ¿cierto? Debe estar ahí. Yo la despego, va a funcionar bien, se le baja un poquito la luz. Si la dejo prendida, ¿qué va a pasar? En un rato ya no va a tener nada. A veces los cristianos parecemos una linterna. Yo soy la luz, pero no tengo pilas, ¿sí? Soy la luz, pero estoy descargado. Voy a alumbrar en este mundo oscuro, pero yo ni yo mismo veo por dónde voy, ¿cierto? Porque estoy apagado, no tengo energía, ¿sí? A veces parecemos una linterna descargada, o como esta, con muy poquita luz. Soy cristiano, yo alumbro en la iglesia porque es que allá es más fácil, allá ya saben que yo soy cristiano, entonces allá sí. Pero en la escuela o en el colegio o en el trabajo nadie sabe que yo soy cristiano. Qué oso ir a decir que soy cristiano, ¿sí? Qué vergüenza, qué pena. Me echan del trabajo, no me dejan, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que solamente cuando estamos dependiendo de la palabra de Dios, eso es lo que nos va a fortalecer, porque dice, así de la palabra de vida, esa palabra es la que nos va a dar la vida, ¿sí? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice Pablo, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vamos a mirar unos versículos. Salmo 119, 105, ¿a quién le correspondió? Gabrielito. Perfecto. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá más a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Perfecto, eso es la palabra de Dios para mí, ¿cierto? Es una luz y también me da vida. Ha pasado de muerte a vida. Entonces, si eso ha hecho para mí, ¿por qué lo estoy negando y por qué no estoy andando como Dios quiere? Imaginémonos lo siguiente. Tenemos una enfermedad grave, terminal, ¿sí? La enfermedad más terrible que me pueda imaginar. Me dan la noticia a mí, que la tengo, que voy a morir en unos pocos meses por esa enfermedad. ¿Cómo me pondría? Muy triste, aburrido, decepcionado, ¿cierto? Voy a un lugar que me dicen que me pueden ayudar, voy allí, un médico me examina, hay una hilera de gente allá afuera esperando que tiene la misma enfermedad que yo, o algo peor, igual, otro tipo de enfermedades. El médico me examina, me aplica algo de medicina, me da un tratamiento, voy a mi casa, empiezo a ser juicioso, ¿cierto? A hacerme ese tratamiento. Venga en 2 meses, me dice el médico, o en 1 mes si no se ha muerto, venga otra vez. Voy al mes, me siento un poquito mejor, ¿cierto? Me examina y me dice, don Carlos, usted está mejorando muchísimo, yo creo que ya no se muere. Venga en 1 mes otra vez. Voy a mi casa, sigo el tratamiento y vuelvo otra vez al mes y al mes me dice, usted está sano. Esa felicidad tan grande, ¿cierto? ¿Cómo estaré yo? Salgo y veo una cantidad de personas que tal vez tienen la misma enfermedad. ¿Yo qué les voy a decir? Pero si ni siquiera saben del médico, ¿yo qué les voy a decir? Digamos, si estoy en el barrio y alguien me dice, imagínense que tengo un cáncer y me voy a morir. Lo más seguro, sin hablarlo espiritualmente, yo le voy a decir, hombre, vaya que en tal dirección hay una clínica, yo estaba igual que usted, ¿sí? Y allá el médico me dio un tratamiento, vale un dinero, pero no importa. Me tocó vender el carro para comprar esas pastas o esa medicina, pero no importa, me sané, estoy bien, vaya, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Y vamos a estar contando
que ya soy sano y que esa solución es posible. Ahora en la parte espiritual, soy salvo, no de cualquier enfermedad, sino de la condenación eterna, que es la enfermedad más grande que existe, más grande, peor que un cáncer. El muerto se muere, la persona se muere de cáncer, ¿sí? Y ya no se va a volver a quejar más porque ya se murió. Pero una persona que muere sin Cristo, toda la eternidad va a estar lamentándose por no haber tenido esa cura, que nosotros sabemos la solución y nos quedamos callados, ¿cierto? Entonces, debemos, es nuestra responsabilidad, ser una luz y compartir esa palabra. 2 Timoteo 4, 1 y 2. Me encarezco delante de 4, me 1 y encarezco 2. delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Perfecto. Es lo que debemos hacer, es nuestra responsabilidad. No nos cansemos de hablar de la palabra de Dios. No nos cansemos de buscar de Él. Este mundo nos puede ofrecer cosas buenas, ¿cierto? Nos ofrece cosas buenas, muy llamativas. ¿Quién no va a querer ir a gozar con sus amigos todo un fin de semana? ¿Sí? Sin que nadie le diga nada. ¿Quién no va a querer ir y conocer mucha gente y gozársela y pasear y todo? Pero ¿qué pasa después de todo eso? Los lamentos, ¿cierto? El sufrimiento, la culpa, el pecado. Es muy fácil pecar, siempre estamos dispuestos a pecar. Estamos pecando contra Dios. Pero después de que nosotros hemos pecado y hemos ofendido a Dios, es cuando ya nosotros nos sentimos tristes. Que decía David, ¿no? Que se envejecieron sus huesos, ¿cierto? Y su gemir todo el día. Y yo sé que a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros nos ha pasado. Cuando pecamos, sabemos que estamos pecando contra Dios, no hay nada que nos pueda levantar el ánimo, no hay nada que nos pueda fortalecer, sino hasta que otra vez volvemos a Dios en arrepentimiento. Pablo tenía, ahí en ese versículo, tenía un triple resultado, un buen resultado. El primero, ahí en el versículo 16, dice, tenía gozo en el corazón. Por eso dice, yo pueda gloriarme. No, perdón, ese es del versículo 17. Vamos a leer el versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Vamos a mirar un versículo en 2 Timoteo 4, 6. ¿A quién le correspondió? Dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, el tiempo de mi partida ha llegado. Coloquémonos en ese lugar de Pablo. Ya Pablo está diciendo, ya estoy llegando al fin, estoy cumpliendo ya esa carrera, ¿cierto? En otra parte dice, he peleado la buena batalla, ¿cierto? Y él ya tenía en miras. Se dice que según de Timoteo, ya en los últimos capítulos, ya él estaba allí como sintiendo el aroma a muerte, ¿cierto? Ya iba a ser sacrificado, lo que dice allí. Sabía que en esa época mataban a los cristianos de una manera muy terrible. Estaban bajo Nerón, ¿cierto? Bajo el gobierno de Nerón. Y este hombre mandaba matar a los cristianos. Dice que les colocaban carne encima y los perros hambrientos salían y comían y mataban a los cristianos. Los aserraban, hacían antorchas humanas, todo eso. Y si estamos en una cárcel y sabemos que por ser cristiano voy a tener una muerte de esas, ¿cómo estaría yo? ¿Contento? ¿Preocupado? ¿Afligido? Soy ser humano y yo creo que todas esas cosas pasarían por mi mente, pero Pablo estaba allí. No quiere decir de que él era un superhombre y no le dolía nada, no.
él sufría, pero él tenía una esperanza y sabía, una confianza en Dios, que Dios era el que lo iba a fortalecer y lo iba a ayudar, ¿cierto? Entonces Pablo ofreció su vida por servicio al Señor. Él la ofreció completamente. ¿En qué se nos están yendo los años que ya tenemos? Recuerde cuando usted cuando era joven y bello, ¿cierto? Estoy hablando con los adultos. Y le digo a los jovencitos, usted que tiene una edad corta todavía, aproveche esa vida. Piense, ¿cómo puedo yo aprovechar todo lo que me queda, teniendo en cuenta que vamos a vivir varios años, no sabemos cuántos, ¿cierto? Pero uno de joven, uno no piensa morirse a los 30, ¿cierto? Uno dice, cuando llega a los 90 o a los 80, uno dice eso, ¿cierto? Solo Dios lo sabe. Pero, un consejo para los jovencitos, piense, analice en qué puede usar su vida desde ya, glorificando a Dios. Nosotros ya no podemos retroceder, no podemos cambiar, pero desde ya usemos nuestra vida para el servicio de Dios. Es lo único que vale la pena, lo único que nos ofrece una esperanza. Muy bien, allí nos dice que y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Derramado en libación, dice que su sangre sería derramada al ser sacrificada. Él estaba pensando en un tipo de tortura como esa, ¿cierto? Olía, cuando nosotros pensamos en esos holocaustos que se hacían en esos ritos paganos, el olor a la sangre era lo que satisfacía la ira, digámoslo así, o le daba gusto a ese Dios que ellos tenían, ¿cierto? Ese olor a sangre era lo que sirve para un sacrificio. Pablo estaba pensando allí en esto. Él estaba pensando como que mi sangre va a ser derramada, ¿sí? Va a ser derramada por el servicio, por vosotros. Lo voy a hacer por vosotros, porque Cristo lo hizo por mí. Volvemos otra vez a los versículos de atrás, ¿no? Dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cierto? Él lo hizo. Y ese olor fragante, su sangre, su cuerpo destrozado por ti, por mí, es lo que ahora nos da la seguridad de salvación. O si no, estaríamos todavía ofreciendo tal vez sacrificios, no tendríamos esperanza ninguna, pero con Jesús tenemos la esperanza completa. Muy bien, ahora sí, entonces hablemos del triple resultado en Pablo. Dice que él tenía gozo en el corazón, ¿cierto? Me gozo y regocijo con todos vosotros. También tenía una seguridad de no haber corrido en vano, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un trabajo, tenemos un pupilo o una persona a la que le estamos enseñando, ¿cuál es la mejor gratificación? Que esa persona haya aprendido, ¿cierto? Si yo le voy a enseñar a hacer una maleta a usted, yo me voy a sentir muy contento cuando usted me dice, Carlos, hice esta maleta y me quedó mejor que la suya, ¿sí? Me va a sentir muy contento, porque fue una persona que pudo aprender. No se perdió el tiempo, ¿sí? No se perdió el tiempo con esa persona. Pablo, entonces, él se gozaba de que no se iba a perder ese tiempo. Tenía una seguridad. Y también tenía una seguridad y satisfacción de no haber trabajado en vano. Nuestra vida debe dar un buen propósito, debe dar un buen resultado. No sé cuándo te vas a morir. Yo no sé cuándo me voy a morir. Puede ser hoy, mañana, no sé cuándo, ¿cierto? Pero en ese momento yo puedo decir, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Quiero vivir irreprensiblemente. Quiero vivir apartado del mundo, entre ellos, pero no de ellos, ¿cierto? Debo estar allí porque debo alumbrar, ¿sí? Debo alumbrar. ¿Para qué una linterna en este momento? No serviría de nada. La voy a usar donde no hay luz, donde hay mucha oscuridad. Estamos acá. Entonces, si Dios permite que estemos en una sociedad tan terrible, no nos lamentemos, no nos quejemos. Ay, pero entonces, ¿ahora qué hacemos? Eso es lo que nos suele pasar. Tanta inseguridad que hay, ¿cómo hacemos? Yo no salgo. Sí, hay que tener precauciones, lógico. Pero entonces, oremos a Dios, pidámosle a Él que nos ayude a hacer una luz, a marcar una diferencia, ¿cierto? Muy bien, dice en Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel
esa era entonces lo que Jesús decía: yo soy la resurrección y la vida. Esa es nuestra única esperanza, ¿cierto? Volvemos. Si usted es dueño de muchas cosas, ¿qué le puede ofrecer eso? ¿Será que los hombres ricos no se envejecen? ¿Los hombres ricos no se enferman? ¿Los hombres ricos no sienten miedo? Claro que sí. Todos vamos para allá, todos vamos a llegar a un momento en el que no vamos a soportar, ¿cierto? Pero tenemos una esperanza, que así como Jesús resucitó, nosotros resucitaremos. Vamos a mirar el último versículo, cuando dice: y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo, debemos seguir el ejemplo de Pablo, porque Pablo siguió el ejemplo de Jesús. Hay en una parte donde dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No miremos a Pablo. No, si Pablo entonces mató cristianos, yo también voy a ir a matar cristianos. No, estamos refiriendo después de que ese hombre conoció a Dios, ¿sí? Su vida, su conducta, cómo es. Miremos a Jesús, mire todo lo que hizo. Si se puede memorizar ese pasaje, memorízalo, ¿sí? Desde el versículo 5, 2, 5 al 11 de Filipenses. Trate de memorizárselo, téngalo en cuenta todo el tiempo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo por ti? Y nosotros, de alguna manera, somos llamados también a obedecer a Dios. Vamos a orar, hermanos. Les pido el favor que se coloquen sobre sus pies y vamos a orar a Dios. Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú nos has dado una salvación grande, una salvación perfecta. Nosotros no merecíamos, Señor, la salvación,